Seguimos en Infobae TV y como lo decíamos al comienzo del programa, sigue siendo el tema del día el accidente aéreo en Uruguay, a minutos nada más de Carmelo, que tuvo fatal desenlace y ahora empieza a investigarse cuáles fueron las razones de este accidente. Está conectado con nosotros Pablo Viró, secretario general de APLA. Pablo, muy buenas tardes en realidad y gracias por estar en Infobae TV. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pablo, ¿qué se sabe de la investigación que se está haciendo sobre esto? ¿Cómo es el papel que ustedes van a tener desde APLA? ¿Qué novedades hay? Bueno, lo que se sabe es poco, y como es normal en estos casos, cuando interviene un juzgado, ordena el secreto sumario. En las primeras horas de la mañana terminaron de retirar los cuerpos que habían quedado en el avión, porque anoche, cuando oscureció, digamos, pararon las tareas de búsqueda y rescate. Así que obviamente la Junta Investigadora de Accidentes in situ, el trabajo de campo recién lo está iniciando, y eso es lo que se va a poner a disposición de los jueces. Nosotros siempre que hay este tipo de accidentes llamamos a la prudencia, porque las investigaciones son muy largas, y no hay conclusiones certeras hasta cerca de un año y medio. Pablo, te saco quizás del tema puntual del accidente y me gustaría, mucho se ha preguntado, mucho has hablado también sobre los accidentes, sobre este accidente puntual, poco es lo que hay que decir, eso es la realidad, pero me meto en otra discusión que me gustaría tener tu opinión y que nos cuentes cómo está el esquema de esto. Cuando hay un accidente de una aerolínea comercial, obviamente se intentan investigar las razones de ese accidente, se investiga la empresa, muchas empresas han quebrado luego de accidentes por deficiencias económicas, porque no pueden afrontar los costos de civiles que les genera un accidente, está el tema de los trabajadores, cómo continúan, cómo siguen. ¿Cómo está? A lo que yo quiero ir, Pablo, con esto es, ¿cómo está la aviación privada no comercial en la República Argentina? ¿Está controlada? ¿No está controlada? ¿Se les paga bien a los pilotos? ¿Cómo sigue la familia de este piloto que falleció en este accidente? ¿Tiene, por ejemplo, Bonomi la espalda para pagarle a la familia o a las familias de los otros accidentes lo que generó este accidente? ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, metiste mucho volumen de información todo junto. La verdad es que sí, está controlada la aviación en todas las áreas y en todas las áreas específicas. Dependen de la autoridad de aplicación, que en este caso es la Autoridad Nacional de Aviación Civil, que es la ANAC. La ANAC prácticamente no va a tener intervención más que a requerimiento de la justicia uruguaya, porque quien tiene jurisdicción para investigar el accidente es Uruguay, digamos, la Junta Investigadora de Accidente de Uruguay, y de hecho está a cargo la investigación de una jueza del Uruguay. Sí, tienen auditorías, sí hay mecanismos de control de la aviación ejecutiva o de la aviación general. Están bastante auditados, los pilotos no tienen el entrenamiento ni los requisitos de línea aérea regular. Obviamente que es una industria mucho menos rentable cuando hay un dueño que tiene un avión particular, por más bien económicamente que pueda estar, el avión es muy caro de operar, los costos en aviación son muy elevados. No sabría decirte en este caso particular el tema seguros y cómo va a afrontar el dueño esta situación, pero son requisitos mínimos, o sea, necesitan seguros para operar, así que si no tuvieran los seguros al día, no podrían operar. Así que hay seguros, seguramente que hay cobertura, no sé con qué alcance. Las familias de un piloto, bueno, diste en la tecla, para nosotros es un día de duelo, porque nosotros representamos la totalidad de los pilotos del país, no solamente a los Sin dudas, sin dudas. Y siempre que se cae es un amigo, un hermano, un primo. Nos conocemos desde hace muchos años. En este caso, una familia que también tiene antecedentes en aviación, tuvieron una escuela de vuelo, la mayoría o muchos pilotos pasamos por esas escuelas de vuelo, con lo cual el vínculo, aunque no sea diario, no tengas una amistad, te conoces y estamos de luto, estamos tristes. Hoy es un día
paupérrimo para nosotros siempre que hay un piloto, y encima es que nos cansamos de gritarlo, tenemos muy mala imagen los pilotos, pero además del código aeronáutico, decir que somos civil y penalmente responsables, lo que significa que además de perder nuestros bienes vamos presos y quedamos vivos, es la minoría de los casos. La mayor parte de los accidentes con gravedad y que hay fallecidos somos nosotros los que vamos en la punta del avión, con lo cual ejercemos el control de calidad de nuestro trabajo con nuestra propia vida, o sea, damos garantía yendo a la punta del avión. Así que siempre es triste y bueno, siempre nos genera un agujero. No hay plata que pueda llenar el vacío o la ausencia o situación económica o Se cortó la conexión con Pablo Viró, secretario general de APLA. Vamos a seguir charlando con él porque me gustaba lo que estaba contando ahí. Es importante, es muy importante, porque a los pilotos se los castiga, automáticamente se empieza en el factor humano, se habla de los pilotos, pero en realidad creo que los principales que quieren que el avión despegue, vuele y aterrice son ellos también, porque son los que están ahí primeros en esa cabina y de los cuales depende no solo la vida de los pasajeros, sino su propia vida y obviamente todo lo que eso incluye. Así que vamos a estar siguiendo hablando con Pablo Viró para ver de qué se trata y cómo sigue esto en términos de la investigación, cuáles son los pasos. Él hablaba de 1 año y medio, así que nosotros hacemos una mini situación y ya nos metemos con más Infobae TV. ¿Quién era yo antes de verte? Por los caminos anduve solo, canté canciones, busqué en la noche y en una carta tiré la suerte. Corriendo contra el viento, volver a la manada, después de haber dejado todo, después de haber andado la ruta de la soledad. Ya caminamos 10.000 kilómetros de amor y seguiremos. Seguimos en Infobae TV y ahora volvemos a la conexión con Pablo Viró, secretario general de APLA. Pablo, antes que se corte, en realidad cuando se cortó, hizo una breve bajada sobre lo que estabas diciendo, que era muy interesante. Muy pocos, y aunque parece algo obvio, nadie se pone a pensar que ustedes, los pilotos, en realidad cuando son los primeros que quieren que el avión despegue, vuele y aterrice. No, es obvio eso. Tenemos muy mala imagen y un poco en la gestión que estoy llevando adelante del sindicato es intentar revertirla en los espacios que tengo en los medios de comunicación, pero tenemos una impronta muy conflictiva, pues parece que no nos enojamos nunca y cuando nos enojamos somos intolerantes, y la verdad es que cuando nosotros nos equivocamos la gente muere. Entonces necesitamos todas las garantías para tener los umbrales de alerta al máximo, el entrenamiento, capacitación, descansos, todos los elementos técnicos, cero presiones, y la verdad es muy distinta a eso, la vida diaria es muy distinto al ideal que vos podrías pretender. Entonces siempre tenés presiones de distinta naturaleza, directas o indirectas, siempre tenés faltantes en el sistema, siempre tenés problemas de todo tipo para enfrentar una operación aérea, y en este caso es más doloroso todavía porque es un avión súper seguro, con un piloto súper experto, que conoce la ruta, que a priori te diría que no presenta ninguna limitación para el tipo de operación. Un avión que puede volar más de 5 horas y media para hacer un vuelo de 15 minutos no debería tener problemas de ningún tipo, tiene capacidad para 13 pasajeros y no estaba excedido, con lo cual nosotros necesitamos que se investigue y que se sepa para que no vuelva a caer en el futuro. Pero hoy es lavarnos las heridas, es un día de luto para todos los pilotos, es asistir a la familia. Vos pensás que esta mañana yo había hablado
con 20 o 30 medios, y la jueza todavía no tenía el ok de que hayan sacado al piloto del avión. Con lo cual, la aviación siempre tiene un polo de atracción mediático y no te dejan ni que te enfríes. Tenés un accidente a las 2 de la tarde, no te sacaron del avión, todavía fallecido, ya te están preguntando qué pasó, se equivocó, no se equivocó, la meteorología, se plantó un motor, combustible contaminado. En el terreno de las hipótesis puede haber sucedido cualquier cosa. Ahora, el punto de vista técnico-profesional es muy poco serio, y yo no soy la persona indicada para decir qué podría haber pasado. No, sin dudas. La investigación pasa por otro lado. Coincido con vos, Pablo, y de hecho no te pregunté eso. No te pregunto eso. No, pero está bueno que lo digas porque cuando yo escucho a colegas que quizás lo único que saben de un avión es que vuela y que tiene 2 alas, haciendo análisis automáticos después de una tragedia, y hacen análisis, y como te voy a repetir, son colegas que lo único que saben del avión es tanto como yo, que tiene 2 alas, se le pone nafta y vuela. Es lo único que saben. Y me parece que eso no ayuda a que se pueda trabajar con confianza, con conciencia de lo que está pasando. Desde una autocrítica incluso, Pablo, que tenemos que tener los medios con la lista de pasajeros, incluso con esa autocrítica que tenemos que hacer los medios, porque por ejemplo, ayer uno se encontró con una situación en la cual Bernie dice, los sobrevivientes son tales personas, no voy a dar los nombres de los que fallecieron por respeto a las familias, pero en distintos medios ya estaba la lista de pasajeros y simplemente hacer el 1 más 1. Igual. Bueno, ese escenario con algún colega de ustedes preguntándole si iban a citar a declarar al piloto, cuando nosotros teníamos información en tiempo real, porque hablamos obviamente con nuestros colegas de la Asociación de Pilotos de Uruguay, que se pusieron a disposición, que se comunicaron con la Junta, con el juzgado, con las autoridades de aplicación, prefectura, la Fuerza Aérea, que son muy cuidadosos precisamente para que la familia no se entere por un medio de comunicación, sino de comunicarles la pérdida en forma puntual, ¿no? Claro. Pablo, te hago la última y ya te dejo libre, al menos en lo que es con respecto a la investigación, y quiero, no sobre este accidente, sino quiero saber cómo funciona. ¿Ustedes tienen un representante en las juntas que se forman? ¿El sindicato tiene injerencia en la investigación? Digo participación, ¿puede tener su representante, un veedor? Mira, siempre que hay un accidente y alguna responsabilidad que puede salpicar a los organismos de control. APLA históricamente tiene un cuerpo profesional permanente de investigadores de accidentes de máximo nivel. Gastamos mucho dinero en formarlos, los mandamos a los mejores lugares del mundo. Tenemos un equipo de trabajo de campo con equipos de respuesta de emergencia. Hemos participado en muchas investigaciones de accidentes. Con el gobierno en la Argentina hemos chocado a raíz de que no se nos ha permitido participar en algunos accidentes recientes, con lo cual es una decisión que es política, no tenés un asiento obligado que te tienen que dar, mucho menos en el extranjero. Esto depende de la jurisdicción de Uruguay. Se pusieron a disposición los colegas de Uruguay para para hacer las gestiones. La verdad es que la Junta Investigadora de Accidentes de Uruguay ha trabajado bien en el pasado. Eso te iba a preguntar, ¿qué experiencia se tiene? Recuerdo el de Fray Ventos, del abuelo, creo que de Austral, si no me equivoco, y qué experiencia se había tenido de la investigación Uruguay en ese accidente y qué se puede esperar en esta. Mira, nada bueno de un accidente, porque una cosa es hablarlo ahora y otra cosa es cuando vos vas al lugar y ves lo que pasa cuando hay un accidente aéreo. Así que los recuerdos que tenemos son muy dolorosos. En cuanto a lo técnico, han trabajado muy bien. Nosotros participamos en esa investigación, pero digamos que era muy caro nuestros sentimientos. Es un vuelo de línea aérea regular donde había problemas de mantenimiento sistémicos, de coberturas de radar. Era muy, muy importante, porque si no corremos el riesgo los pilotos que se termine estigmatizando, como siempre hay tendencia que suceda, que digan, bueno, fue una falla humana, el piloto se equivocó. Y está claro que el error humano es inherente al ser humano, pero también está claro que hay un montón de umbrales
de protección, que son barreras que hacen que el piloto sea el último, la línea de defensa última para evitar un accidente. Entonces, no sé, te digo el caso este que... Sí, 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 sí. de combustible contaminado. Combustible contaminado puede producir que se detengan los motores y puede producir que el piloto intentando aterrizar termine colisionando un aterrizaje de emergencia con fallecidos. Ahora, la culpa del piloto, no, debería haber un montón de cosas. El combustible no debería haber estado contaminado, los controles de la estación de servicio tendrían que haber funcionado, los controles del avión, los controles de mantenimiento, los controles que hace el piloto, los controles que hace la compañía. A ver, tiene que haber fallado un montón de cosas antes que un factor concurrente termine siendo desencadenante. La niebla o la baja visibilidad o la mala meteorología son factores concurrentes, no son desencadenantes. Los aviones no se caen por mala meteorología. Vos, una tormenta te tira abajo si te metés. Ahora, si tenés radar meteorológico, tenés los reportes, tenés la información y la esquivás, termina siendo un factor por ahí concurrente. Ahora, el caso que hablaba de Fraiventos, hubo una falla técnica, hubo una falla en el avión que generó modificaciones en ese tipo de avión. Y no se sabe hasta que no ocurre una tragedia. Así que la experiencia que hay es que han trabajado bien. Nosotros, a priori, nadie nos pidió. Si nos piden, por supuesto que vamos a ofrecer todos nuestros equipos técnicos, los vamos a poner a disposición. Es bueno la parte de gestión y control que vos me decías, no tenemos quejas, la verdad que no tenemos quejas, tenemos una buena relación con las autoridades de aplicación y cuando a partir de un tiempo a esta parte tengo que reconocer que cuando nosotros planteamos algo que implica seguridad de vuelo, tenemos respuesta automática. O sea, en otras épocas teníamos dilaciones, falta de respuesta. Ahora, desde que está Alejandro Granados, que es el titular, tenemos una respuesta automática. Cuando nosotros hablamos de seguridad aérea, tanto en las compañías aéreas como en los organismos que tienen que ver con la aviación del Estado Nacional, no escatiman recursos, nos atienden de inmediato, cambian la agenda. Un accidente siempre es una situación desgraciada, siempre deja al descubierto fallas latentes sistémicas del sistema, cosas para mejorar, por supuesto que la infraestructura no es la mejor, no estamos en el mejor de los mundos, pero a veces los accidentes no tienen relación con el equipamiento o con la gestión y control. Puede ser que una falla técnica termine siendo un factor desencadenante, que una falla humana, ¿por qué no? Sea también. Lo que sí te puedo decir, que en este caso un avión muy confiable y un piloto muy confiable y muy querido para todos nosotros, que estamos muy tristes esperando tener novedades. Esto, como siempre, va a ser largo, va a haber información, va a dar tela para cortar, esto va a estar en los medios un rato largo, vamos a seguir hablando de este tema, seguramente, porque estoy a disposición, pero poco los puedo ayudar en la situación real. Ahora, en el terreno de las hipótesis, sí, podemos analizar casi cualquier cosa, porque desde que los aviones están en vuelo han ocurrido cosas inverosímiles, cosas increíbles. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, Pablo, tenemos un avión desaparecido todavía con 300 personas adentro, que no sabemos qué pasó. Tal cual, ¿viste? O sea, no es tan, dice, no, pero con tantos satélites y con tanta información, y si la compañía no pagaba el sistema de ICARS y la comunicación satelital, y tampoco tenés el servicio. Es que es como que digas, y en la época de los celulares, y si vos no pagás la cuenta del celular, no tenés comunicación por celular. Así que la tecnología que esté disponible no significa que todo el mundo la use, o que los recursos técnicos estén, o que un piloto lo entrene, no quiere decir que no se equivoque. O sea, los accidentes son inherentes a esta actividad. Sí tengo que llevar tranquilidad. 2013 fue el año más seguro de la aviación, haciendo énfasis en la aviación comercial, y tuvimos un accidente con pérdida de casco cada 2 millones de operaciones. O sea, es muy remota, es mucho más seguro que viajar en ferrocarril, muchísimo más seguro que viajar por vía terrestre. O sea, quiero llevarles tranquilidad, porque cada vez que hay un accidente, los usuarios genera temor. Bueno, esto es, no te digo el pan nuestro de cada día, porque gracias a Dios cada vez son más esporádicos, pero bueno, nosotros nos duele porque se cae un hermano, un amigo, siempre nos pega. La familia de pilotos somos muy chiquititas, digamos, ¿no? Sin duda, y se conocen estamos todos. dolidos. Pablo Viró, pero bueno, secretario general de APLA, poniendo la verdad, le agradecemos nuestro contacto con
Infobae TV, porque está siendo bastante esclarecedor y poniendo un poco de coherencia y transparencia en lo que viene, y desde ya le agradecemos eso. No, gracias a ustedes, estoy a disposición, ¿eh?